No, por favor. Bueno, vamos a empezar ya esta tercera sesión, flujos migratorios y su impacto a nivel local, en el que nos van a presentar las experiencias y los planes en 3 ciudades. La primera es la ciudad autónoma de Melilla, que con una población pues, pequeña, unos 80.000 habitantes, por su localización geográfica es como el objeto, o es el deseo para muchos ciudadanos de todo el continente africano de poder entrar en la Unión Europea. Para ello se arriesgan a pasar por mar, a saltar la valla dejándose la piel, literalmente, si no se dejan más cosas. Y luego, una vez allí, su objetivo normalmente no es quedarse, no es permanecer en la ciudad, sino pasar al resto de países de Europa, de la Unión Europea. Por otra parte, tenemos Madrid y Barcelona, que son ciudades grandes, bastante grandes, en las que sí llega un flujo de personas de todos los continentes, incluida la propia Unión Europea, con el objetivo de establecerse allí, de cambiar de vida, buscar una vida nueva y mejor. Entonces, son 2 ciudades o 3 ciudades completamente distintas. A Madrid o Barcelona, además, llegan por sus medios normales, convencionales, por tren, por carretera, por avión. Muchísimos de los inmigrantes que llegan a Madrid o Barcelona lo llegan por avión, no se juegan la vida en el camino, a lo mejor se la han jugado antes, pero no para llegar a estas ciudades. Y bueno, en cualquier caso, son 3 experiencias que nos pueden aportar muchísimo para el conocimiento de estas situaciones. Y Pere Godoy, yo os voy a presentar a los ponentes. Tenemos estas 3 presentaciones que creo que van a rematar muy bien todo este interesante taller que hemos tenido durante esta mañana. Además, los ponentes, como señalaba ahora Rafael, pueden, yo creo que, aportar puntos de vista complementarios a todo este problema. Los ponentes, como en el resto de mesas, van a disponer de 15 minutos y seguro que van a respetar el tiempo porque además son ponentes experimentados. Las preguntas y los comentarios que tengáis los vamos a acumular para el final de la mesa. Y yo os voy a presentar los ponentes de forma secuencial, cuando les toque actuar para no perder demasiado tiempo. De hecho, Daniel, si te parece... bueno, ya estás aquí, pues perfecto. Listo. Daniel Castillejo. O sea que ya veis que se sabe perfectamente el tema. Es doctor por la Universidad de Málaga, especialista en medicina preventiva. Medicina familiar y comunitaria. En medicina familiar y comunitaria. También es máster en drogodependencias y SIDA, especialista universitario en diferentes áreas de la salud pública. Ha trabajado como médico de familia para Cruz Roja, también como director del Departamento de Intervención Social. Y actualmente tiene la responsabilidad de la epidemiología de la ciudad autónoma de Melilla. Cuando quieras, Daniel. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos, buenos días a los que están aquí y a los que nos siguen por Internet. En primer lugar, agradecer a la organización el haber podido invitarme para la asistencia a estas jornadas. Lo que voy a intentar comunicarles es una aproximación al problema de la migración y de la salud a través de nuestra frontera. En tan poco espacio de tiempo, como es el que nos da la organización, pues es muy difícil escoger verdaderamente aquello que les quiera poder presentar y que les sirva para algo. Más de uno de ustedes dirá que las expectativas que traían para escucharme pues no se han cumplido y otros dirán, bueno, pues no ha estado del todo mal. Bueno, esto es un poco fruto del trabajo de años que se ha ido teniendo en la ciudad autónoma de Melilla. Melilla, como bien saben, pertenece desde 1497 a la Corona de Castilla, no es desde hoy que estemos ahí, ¿no?
pertenece antes de Navarra, antes de que el Rosellón fuese francés. O sea, que estamos desde hace muchos siglos en el norte de África, ¿no? Melilla es una frontera terrestre de la Unión Europea con África, por la cual día a día transitan aproximadamente unas 20.000 personas para trabajar, para comunicarse, para visitar familias, a la ciudad de Melilla. Aproximadamente, para que vean la importancia que puede tener esta frontera terrestre con Marruecos, es que de los 3.000 partos que hubo en el año 2015, el 60% de ellos fueron de personas extranjeras no residentes, porque nosotros tenemos, como cualquier otra parte de la población española, personas extranjeras. Para que vean también la carga que puede tener esta otra migración que es entrar y volver a salir en la propia ciudad de Melilla, y para la planificación de los sistemas sanitarios. Sistemas sanitarios que, como saben muy bien ustedes, dependen del Ministerio de Sanidad a través del INGESA. De la misma forma que a través de Melilla vienen múltiples personas y contingentes de personas y que atravesan la ciudad, ya sea por turismo o porque van a visitar a países del norte de África provenientes de países de la Unión Europea donde están trabajando, ya sea a pasar la Pascua, si son musulmanes, o a pasar las vacaciones. Bueno, ahí estamos situados y, como ven, prácticamente nosotros recibimos personas de toda Europa, de Oriente Próximo y sobre todo del área subsahariana. Aquí les presento aproximadamente las principales rutas de la migración que hay actualmente y que atraviesan nuestra ciudad, provenientes sobre todo de la zona subsahariana y también de Oriente Próximo con Siria, Palestina, Irak, que ahora lo veremos también. Para que se hagan una idea de cómo es nuestra ciudad, bueno, los rangos de edad están puestos de esta forma porque son los mismos rangos de edad que luego les voy a presentar en relación al CETI, al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, que no es lo mismo que los CIES, que son centros de internamiento. Es una población en la que, al igual que el resto de la población española, que aproximadamente tiene un 11% de extranjeros, pues tiene sus extranjeros, que es un 15% que son residentes en la ciudad. Una ciudad que en el último dato del INE es de 85.500, estamos aproximadamente actualmente en 86.000 personas. Quisiera hacerles un pequeño recorrido, porque esto no viene de ahora, esto viene desde hace muchos años, ¿no? Un recorrido antes de la creación del CETI, en el cual a Melilla, a principios de los años 90, a finales de los 80-90, empiezan a llegar un gran número de inmigrantes, sobre todo de origen subsahariano, y que son organizaciones no gubernamentales como Cruz Roja Española la que establece los primeros programas de acogida y acceso al empleo de inmigrantes subsaharianos. En esta época, lo que hay en Melilla son fenómenos de chabolismo, como en cualquier otro lugar de nuestro país, y que son las imágenes que ustedes están viendo aquí ahora, con todo lo que implicaba esos fenómenos de chabolismo, de la cantidad de personas inmigrantes que estaban en la ciudad, una ciudad pequeñita, 12 kilómetros cuadrados, como han visto al principio. Vista los problemas que había con el chabolismo, lo que se propuso era un campamento como solución intermedia hasta la creación de un centro de estancia de inmigrantes. Ese campamento se dotó con una inversión de los 90 millones de entonces, y ya contaba con dormitorios, contaba con servicios de limpieza, de desinfección, y se hizo un convenio ya, ese primer convenio con Cruz Roja Española, para que atendiese servicios sanitarios, sociales y educativos de ese campamento, ¿no? En ese año 2007 ya se atendieron a 2.007 inmigrantes. Estas son imágenes del campamento de entonces. Bueno, en el 1998 se empieza a construir el CETI. En ese momento en que se estaba construyendo el CETI hubo graves alteraciones, debido a que en ese espacio tan pequeño había muchísimas nacionalidades, etnias, en las cuales muchas veces había conflictos entre ellas, ¿no? Y pues más de una ocasión pues tenía que ir la policía por conflictos que había dentro del campamento. Bueno, el CETI es un modelo de gestión mixta entre la Administración y organizaciones sociales, que la responsabilidad pertenece al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, como les ha dicho esta mañana, a la Dirección General de Migraciones, su Dirección General de Integración de los Inmigrantes.
Es básicamente un dispositivo de primera acogida para inmigrantes y solicitantes de asilo, de primera acogida. Nosotros somos, como explicaba perfectamente el moderador, el paso inicial que va a dar un inmigrante a su llegada a España, ¿no? Está en la ciudad y ocupa aproximadamente unos 17.000 metros cuadrados y en un principio contaba con todos estos módulos, pero siguen existiendo sus 8 módulos dormitorios con capacidad para 480 personas, que son las mismas que hay ahora, ¿eh? La capacidad como tal con módulos dormitorios. Estos son imágenes del CETI, estos de la cocina, estos son la zona de enfermería, los servicios sanitarios, las diferentes tiendas de campaña que, como van a ver ustedes, por el flujo de personas se han tenido que ir montando en numerosas ocasiones. Bueno, otro momento que quisiera poner en reflexión es lo que ocurrió en el año 2005 con las crisis de los asaltos a la valla y las entradas masivas de inmigrantes, que también supuso otro punto de inflexión en la atención sanitaria que se podía dar a través de la frontera. Yo creo que lo recuerdan ustedes, les he puesto la foto de las escaleras porque siempre salía en los telediarios y en las imágenes. Si hacemos un corte de ese año 2004 previo, ¿qué es lo que ocurría en el CETI? Esto más o menos son el número total de nacionalidades que podían estar a lo largo del año y había unos altas dentro del CETI, entradas de unas 850 personas, ¿no? La edad media eran adultos jóvenes de 24 años, con una razón hombre-mujer de 8,9, o sea, aproximadamente el porcentaje de mujeres era el 10%. Esto vamos a ir viendo cómo también va a ir cambiando a lo largo de estos años, ¿no? Principalmente procedían de Argelia, y también de Camerún y Mali, y luego pues el resto de países. ¿Qué ocurrió? Bueno, la situación previa al mes de septiembre es que a fines de mes había unos 1.000 usuarios dentro del CETI, estaba prácticamente doblada la población ya del CETI, habían ido pequeñas entradas repetidas a lo largo de todos esos meses y en cuestión de una semana de repente nos tenemos que ver que tenemos 1.000 personas más dentro del CETI, a los cuales hay que dar todo tipo de atenciones, atención sanitaria, útiles de aseo, etcétera, ¿no? Pero ya no solo ese era el problema de aquellas entradas masivas, sino de lo que supuso en sí, ¿no? Estas son las imágenes, de repente, pues el Ejército, Cruz Roja, montando tiendas de campañas alrededor del CETI, un centro de 480 que ya tenía tiendas dentro, que ya tenía 1.000 personas, y en esos días, en esa semana, salieron muchas personas del CETI hacia Península porque había que hacer un hueco como fuese, ¿no? Estas son las entradas, cada día, de repente aparecían en la cola, si se ven ahí, esas cositas verdes, pues vienen de las asistencias sanitarias, ¿no? Venían a la cola para tomarles nota y poder entrar dentro, para asignarles comedor, etcétera, etcétera, ¿no? Estas son las mismas colas y esto sería, no se ve, yo lo veo muy bien aquí en el ordenador, yo no sé cómo lo ven ustedes, esto sería justo cuando se producen las entradas masivas, todo el sistema sanitario de Melilla estaba en alerta, entonces cada vez que había una entrada masiva, que normalmente era de madrugada, se nos alertaba a todos para que cada uno fuésemos a nuestro centro sanitario. En los diferentes centros sanitarios se abordaban todas las urgencias, porque de repente entraban, pues si había una entrada de 200, pues 200 urgencias prácticamente, ¿no? Al mismo tiempo. Y todas ellas prácticamente eran con heridas en manos, etcétera, como ven aquí ustedes, ¿no? Bueno, pues heridas en nada, de las manos, de la valla, y una vez que ya pues, se concluía toda esta primera asistencia sanitaria, iban hacia el CETI y empezaban ya esas colas para darles útiles de aseo, asignarles el lugar donde iban a dormir, etcétera, etcétera. La comida, el comedor, bueno, haciendo continuamente uso de las instalaciones, ¿no? Si nos damos cuenta, esto sería más o menos aquí, no sé si lo ven ustedes muy bien, la media de actuaciones sanitarias antes de esos asaltos y lo que supuso en determinados puntos, ¿no? Sobre todo en la asistencia de enfermería de heridas y movilizaciones, donde hubo un aumento de 1.609%, de 1.769% en la actividad. Esto era inasumible por completo para las propias estructuras que existían dentro del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, ¿no? Entonces, a través de voluntarios, normalmente de la Escuela de Enfermería, de Cruz Roja, de los servicios sanitarios de la propia ciudad, pues se establecieron diferentes operativos
para que dentro del centro de estancia temporal se pudiesen hacer las curas diarias, los controles, los exámenes de salud de todos aquellos migrantes que iban entrando día a día, ¿no? Si hiciésemos un corte longitudinal a un día en concreto, pues, por ejemplo, el 5 de octubre, pues hubo 306 usuarios con 489 heridas que se hicieron ese día, se hicieron 434 vacunaciones, analíticas, consulta médica, etcétera, ¿no? Esto es como ejemplo. Luego llegamos al año 2013, 14 y 15, que es lo que nos interesa ahora, y hay un nuevo cambio en el paradigma. ¿5? Vale. Pues entonces iré rápido ya. Bueno, ese cambio en principio vamos a verlo por las poblaciones, ¿no? Veíamos también, es Mali aquí principalmente con el 28%, Argelia, Guinea-Conakry, y ya comienza Siria ahí con un 9% a aparecer en la población del CETI. Estas son el total de nacionalidades distintas que hay a lo largo del año en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. ¿Qué ocurre? Bueno, pues hay ya unos 2.385 altas dentro del CETI, hay 198 menores, principalmente sirios, una proporción de mujeres sube un poquito ya, al 11,6%. En el año 2014 nos encontramos que ya en la población siria es el 54% de las altas que se producen en el CETI, con 3.155. Seguimos teniendo toda esa cantidad de... Pero ese gran aflujo trae consigo un cambio en la población también, ¿no? Ese gran cambio en la población, mientras que en el año 2004 había 100 y pico menores, nos encontramos que hay 1.139 menores, menores de 18 años o menores legalmente, a lo largo de todo este año. Y supone una entrada de sirios, como hemos visto, una población que entra de 5.860 personas a lo largo de todo el año en el CETI. La proporción de mujeres sigue aumentando, ya estamos en el 21,2%. En el año 2015, Siria sigue aumentando el flujo migratorio y ya nos colocamos que las entradas prácticamente son el 79% dentro del CETI, ¿no? Y también mantenemos el resto de nacionalidades. Pero vemos que doblan un poquito más el número de menores. Ya nos encontramos con 2.900 menores de alta en el CETI y una población de 8.749. Con una proporción de mujeres que sí ha subido ya al 35,4%, una razón hombre-mujer de 1,8%. ¿Qué sería de nosotros, ¿no?, sin tener todas las cifras, ¿no? Primero les pongo las cifras para que vean la evolución que ha habido en estos 3 últimos años en los diferentes rangos de edad, y cómo también ha aumentado el número de peticionarios de asilo, como ha pasado en el año 2015 de 540 a 6.000, sobre todo por el flujo de migración procedente de Siria. Como les decía, ¿qué sería de nosotros sin los denominadores, ¿no? Entonces, los denominadores para nosotros son importantísimos, los denominadores de nuestra propia comunidad, para poder nosotros mostrarle, claro, son, a lo mejor dicen, bueno, 8.000, bueno, pero 8.000 ¿en dónde? En esta población, ¿no? En la población de Melilla, en el cual hay un tramo de edad, por ejemplo, entre 18 y 34 años, que es el 19,3% de la población de Melilla. De los menores es el 12,6% de nuestra población. O sea, hagan ustedes un cálculo de la población suya de origen y de repente que entrase todo ese número de personas a las cuales hay que atender sus necesidades. Bueno, ¿cómo es esa atención sanitaria en nuestra ciudad? Pues también tiene sus peculiaridades, ¿no? La atención sanitaria, por una parte, estaría la brindada, como les ha ofrecido esta mañana el director general, por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, al CETI, y a través de ONGs y otras organizaciones brindan atención médica de enfermería en el CETI como un servicio primario de salud. También incluye la atención psicológica. El Ministerio de Sanidad, a través del INGESA, realizaría la atención pediátrica y del menor, por ley, la atención especializada, la de laboratorio y radiología. La Ciudad Autónoma de Melilla realizaría la salud pública y los recursos asistenciales para menores extranjeros no acompañados. Daniel, un minuto. Un minuto. Y otras ONGs que trabajan con inmigrantes y refugiados. Si nosotros hacemos continuo migración, salud, enfermedad del primer periodo de estancia en Melilla,
en la cual lo que nosotros queremos tener es una disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y calidad en nuestro sistema sanitario de salud, tenemos que tener en cuenta todos esos rangos teóricos que no he querido desarrollar, ¿no? Los determinantes de salud, en los cuales es muy importante las fortalezas y debilidades que tenemos en nuestro propio sistema, ¿no? La proactividad, la elasticidad, el prever cambios en las situaciones, las adaptaciones al sistema asistencial. En estas fases del proceso migratorio donde nosotros sí que podemos actuar, que son en las primeras, no en las posteriores. Donde sí que nos tenemos que fijar sobre todo es cómo han viajado, por qué lugares han pasado, cómo se han mantenido mientras viajaban, económicamente, se han trabajado, etcétera. ¿Qué vulnerabilidades? Las que sabemos todos, enfermedades importadas, conceptos de salud diferentes, dificultades para la comprensión del concepto de prevención que nosotros, bueno, el sistema sanitario está intentando, las condiciones de género y las desigualdades de lo que se ve perfectamente, diferencias culturales, las condiciones de vida y de nivel de saturación del CETI, que también son importantes, y el marco legislativo. El marco legislativo, como se ha dicho, la Ley de Extranjería, el Decreto 16 de 2012, que modifica la Ley de Extranjería y modifica también la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y la Ley 196 de Protección Jurídica del Menor. ¿Qué respuestas ha dado la ciudad? Bueno, pues ha dado respuestas integrales, como fue la del ébola, donde desde el Servicio de Epidemiología se establecieron una serie de protocolos para cada uno de los lugares. La llegada al CETI, la valla, los centros de menores, el centro penitenciario incluido. Cada uno tenía su protocolo que se hizo desde Epidemiología. Otra respuesta, ¿qué fue? Pues cuando la declaración de la OMS de ESPI, de Extensión Internacional de Polivirus Salvaje a Siria, aquí está en el año 2013, donde se confirman 10 casos de polivirus salvaje en Siria. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues desde el Servicio de Epidemiología se comunica esto a los sistemas sanitarios y se pide que nos manden, por una parte, los listados de menores que existen en el CETI y en los centros de menores y los listados de vacunación a Ingesa, los centros de salud. Y nos damos cuenta que hay una bolsa de susceptibles de 326 niños en el CETI. Automáticamente convocamos al Instituto de Gestión Sanitaria, al CETI, analizamos la situación, las causas, los factores asociados y las soluciones y como compromiso vacunamos primero nosotros de forma inmediata, formamos a la enfermería del CETI, el Ingesa asumió la aplicación del calendario al mes de estancia del inmigrante en Melilla y el CETI asumía la vacunación en el momento cero del calendario vacunal acelerado. En otras, por ejemplo, la parotiditis, bueno, pues en el 2014 hubo varios casos en el CETI. Se hicieron medidas de aislamiento, vacunación y en el 2015 un solo caso en el Sirio. ¿Qué significa esto y qué pretendo ver? Que verdaderamente las medidas preventivas, sobre todo la vacunación en un centro verdaderamente hacinado, sí que son efectivas, porque sí que estamos evitando brotes por ahora. Ocurrió lo mismo con varicela. Hay un pequeño brote en el 2014 que afecta a 20 jóvenes adultos subsaharianos y a un solo sirio, ¿no? Lo mismo en hepatitis A. En hepatitis A nosotros partíamos en años antes de la vacunación de tasas de 200 casos por 100.000 habitantes y solo hubo un niño sirio que venía desde Marruecos. En tuberculosis respiratoria, yo creo que no me van a dejar seguir. Tenemos que acabar. Pues vamos a acabar aquí. Esos son los estudios de tuberculosis que se presentó al Congreso Internacional de Salud Pública en la reunión de la Sociedad Española de Epidemiología. Esto es el protocolo de asistencia a inmigrantes conjuntamente Ingesa, Salud Pública y CETI de tuberculosis, VIH, el caso de enfermedad meningocócica por serogrupo W del complejo clonal ST11 muy virulenta que tuvimos en el CETI y que también coordinamos actuaciones con el CAES, Centro Nacional de Epidemiología, Centro Nacional de Microbiología y nosotros, Epidemiología de Melilla, y actuamos sobre 409 personas para evitar verdaderamente un brote que no se dio y que podía haber sido pues, muy complicado con una saturación en el CETI de 1000 y pico personas. Bueno, el paludismo sería lo mismo. Desde el 2014, coincidiendo con ese pequeño punto, se comenzó la vigilancia entomológica frente a vectores. Doy las gracias al CAES y al profesor Lucientes de la Universidad de Zaragoza, que ha hecho posible todo esto. Y bueno, para finalizar, antes de que me tiren algo, vigilamos para actuar, para controlar los brotes, vacunamos, detectamos y tratamos tuberculosis y otras enfermedades, promocionamos la salud, pero se necesita proactividad, si no es imposible.
transversalidad en las acciones entre todos los elementos, adaptabilidad, accesibilidad y disponibilidad para el migrante de los servicios sanitarios, y no caer en aquello que nos decía la exposición de motivos de la Ley General de Sanidad, cuando decía es en efecto un dato histórico fácilmente verificable que las respuestas públicas al reto que en cada momento ha supuesto la atención a los problemas de salud de la colectividad han ido siempre a la zaga de la evolución de las necesidades, sin conseguir nunca alcanzarlas. De manera que se ha convertido en una constante entre nosotros la inadaptación de las estructuras sanitarias a las necesidades de cada época. Perdón y muchas gracias. Gracias, Daniel. Pasamos a la siguiente ponencia, Planes y actuaciones en Madrid, presenta Javier Segura. Javier Segura del Pozo es médico salubrista, trabaja en el Ayuntamiento de Madrid como subdirector general de Prevención y Promoción de la Salud del organismo autónomo Madrid Salud, de donde coordina la red de centros municipales. También es co-coordinador del nuevo proyecto Madrid Ciudad de los Cuidados de la Alcaldía de Madrid. Además, edita el blog conocido Salud Pública y otras dudas, un blog amigo de Gaceta Sanitaria, por cierto, y ejerce la docencia y las desigualdades sociales es uno de sus campos de especialización. Javier, cuando quieras. Vale, gracias, Pérez. Bueno, primero decir que estoy encantado de estar aquí entre tan buenos amigos y buenas amigas, y deciros también que hoy vengo en representación oficial y como tal traigo el agradecimiento de nuestra alcaldesa Manuela Carmena y de nuestro delegado de Salud, Emergencias y Salud, Javier Barbero, que algunos conocéis, por esta invitación. Quiero empezar la presentación con tres diapositivas, digamos, demográficas, que nos sitúan el tema de la inmigración en Madrid. Esta es la evolución de la población extranjera en Madrid, que, como sabéis, tiene un pico importante a principios de nuestro siglo, 1999, 2000, 2001, como en otras ciudades, y que a partir del 2010, alcanzando aproximadamente los 500.000 madrileños y madrileñas de origen extranjero, tiene un descenso hasta estos momentos en el que las últimas cifras del padrón hablan de que tenemos 388.000 personas de origen extranjero, lo cual representa en este momento un 12% de la población. Este descenso, en parte, es debido a la crisis económica y a la salida de inmigrantes hacia otros países, también sus países de origen, pero como ve este gráfico también es fruto del proceso de nacionalización, sobre todo de los inmigrantes de origen latinoamericano, que han tenido más facilidad para alcanzar la nacionalidad. Para acabar, decir que los inmigrantes, como en otras ciudades, me imagino como en Melilla, como en Barcelona, no se distribuyen homogéneamente por nuestra ciudad. En el mapa de la izquierda tenéis el mapa de esperanza media de vida al nacer por distritos en Madrid, en el que, como veis, en los distritos marcados en rojo y en naranja, son los distritos con menor esperanza de vida, pero como sabéis un indicador indirecto de las diferencias sociales y económicas de nuestra ciudad. Nuestra ciudad es una ciudad segmentada con un eje norte-sur claro, y lo que simplemente refleja esta diferencia en esperanza de vida es esas diferencias en los determinantes sociales. Si os fijáis en el mapa de la derecha, es el mapa de distribución de la población extranjera en distritos que tienen una presencia de más de un 15%. Os fijáis, prácticamente están calcadas los distritos con esta mayor concentración con los distritos con una menor esperanza de vida. Ahí tenéis los porcentajes de los distritos. ¿Qué queremos decir con esto? Que la presencia de la inmigración nos habla no solamente del proceso migratorio, sino nos habla también de las desigualdades sociales y de las desigualdades sociales en salud, lo cual es fundamental de cara al modelo de intervención que tengamos sobre estos madrileños y madrileñas. También deciros, aunque muchas de vosotras lo conocéis, que en Madrid tenemos una peculiaridad y es que hemos conservado una red de centros de salud importantes en relación a cuál ha sido el proceso de la salud urbana en otros municipios. En el caso de la red, que depende de nuestra Subdirección General de Prevención y Promoción de la Salud,
hay más de 500 profesionales que se distribuyen en 24 centros. Son dos tipos de centros. Uno son los centros territoriales, que son 16 y que dan servicio a los 21 distritos, y otro los centros monográficos, porque abarcan una temática concreta. Para el tema que nos ocupa, resaltar que tenemos un centro de salud internacional, merced a una encomienda de gestión con el Ministerio, que se encarga del Consejo del Viajero y las vacunaciones internacionales. En la pasada legislatura desarrollamos un proyecto, Estrategia Gente Saludable, que fue un proyecto de reorientación comunitaria de estos centros, enfocados a desarrollar programas de prevención y promoción de la salud desde una base comunitaria. Tenemos 9 programas, uno de los cuales es el programa de Desigualdades Sociales en Salud, que lo desarrollamos con una estrategia universalismo proporcional. Por supuesto, uno de los ejes de la desigualdad es la situación migratoria, que la abordamos tanto considerando a la población inmigrante como una población diana preferente, tienen preferencia junto con otros variables al acceso a nuestros servicios, como mediante la adaptación sociocultural de las intervenciones que hacemos. Ahí tenéis una fotografía de un taller de desayunos saludables que lo hacemos de forma diferente, en este caso dirigido a mujeres de origen magrebí. Aparte de nuestra red y de nuestras intervenciones en el campo de la promoción de la salud, el Ayuntamiento de Madrid tiene un nivel de recursos dirigidos a la población inmigrante apreciables, pero nunca suficientes, como lo digo para coger el hilo que antes Rogelio ha lanzado con el tema de los mediadores socioculturales. No solamente hay mediadores socioculturales, sino que también hay una red de acogida para personas inmigrantes sin hogar. Ahí tenéis desagregado los servicios y el número de plazas, dependiendo de cada uno de los perfiles, de menores, de población subsahariana, etc. Con ellos, durante la pasada legislatura, hemos trabajado muy estrechamente en función del convenio que firmamos con servicios sociales. Por la reducción del tiempo, y no quiero angustiar a Pere, lo voy a pasar muy rápidamente, son ejemplos en el que cada uno de nuestros CMS daba cobertura a algunos de estos dispositivos y desarrollaba proyectos concretos, ¿no? Este es el de Fuencarral, este es el proyecto de acogida en pisos de Cruz Roja, con el CMS de centros, con diferentes talleres e intervenciones. Este es el de nuestro CMS de Villa de Vallecas y Villaverde, con los proyectos de acogida para personas de origen subsahariano. Y este es del CMS Joven, con el proyecto de prevención de situaciones de exclusión de jóvenes inmigrantes. Sigo pasando. Si estáis interesados en alguno de ellos, por supuesto, estamos a vuestra disposición. Aparte, en el complejo de Montesa, donde está el Centro de Salud Internacional, hay un centro de diagnóstico médico que tiene una larga tradición de apoyo a diferentes organizaciones sociales, entre ellos de Cruz Roja, para tanto a nivel de diagnóstico como pruebas de Mantús, radiologías, vacunaciones, etcétera, como intentar a veces cubrir ciertos huecos que el sistema sanitario institucionalizado ha dejado libres. Aparte de eso, por supuesto, las mujeres acogidas, las mujeres refugiadas son poblaciones preferentes en nuestro programa de salud sexual y reproductiva, y no es extraño que una vez que se ha creado el vínculo, esta población que ha pasado por estos dispositivos de personas sin hogar siga manteniendo una relación con nosotras. Como sabéis, a partir de las elecciones últimas del 24 de mayo cambió radicalmente el escenario político institucional de nuestra institución, también el de nuestra red de centros de prevención y promoción, que estaban a punto de desaparecer, y en este momento estamos metidos en un nuevo proyecto que se llama Madrid Ciudad de los Cuidados, que fue presentado recientemente por nuestro concejal, este es Javier Barbero, y que supuso la apuesta por una red de 21 centros municipales de salud comunitaria, en el que uno de los 4 ejes son las desigualdades sociales en salud.
Este proyecto está arrancando en este momento. La semana que viene es la primera constitución del espacio de planificación. Hemos adelantado, sin embargo, algunos proyectos que tienen que ver con el cuidado, y en lo que nos atañe uno de ellos es el de Madrid se cuida. Probablemente estéis familiarizados con los carteles en algunas marquesinas en Madrid. Precisamente trataba de, con nuestras limitaciones competenciales, intentar cubrir un hueco de información que hay sobre el acceso a los servicios sanitarios y ese lío que decíamos esta mañana que existe de falta de conocimiento de los derechos y no los derechos que tienen los inmigrantes sin papeles, que no está resuelto a nivel institucional, probablemente no es casual, y que pensábamos que con una campaña de información y también de asesoramiento desde nuestros centros podríamos cubrirlo en parte. Otro proyecto que no tiene que ver propiamente con la inmigración es el del proyecto Hombres con Cuidado, en el que trabajamos en grupos la posibilidad de desarrollar nuevas masculinidades en un grupo especialmente vulnerable como de los hombres mayores de 50 años en situación de paro. Esto aprovecho simplemente momento de publicidad, no es que tenga que ver con la inmigración. Vale. Volviendo otra vez al tema que nos ocupa, Madrid se ha acogido a la red de ciudades refugio, como lo está Barcelona, y mediante una declaración institucional del 15 de septiembre manifestó su voluntad de tener un papel activo en este problema que nos preocupa a todos y todas. Entonces, como tal, expresó el compromiso de fortalecer la red de acogida a personas refugiadas existentes en el municipio y articular medidas que sean necesarias por la colaboración con otras organizaciones. Como tal, a partir de ese momento se encargó el diseño de un plan de acogida y atención a los refugiados procedentes de Oriente Medio y África. La persona responsable de este plan, por desgracia, no pudo venir hoy y me ha dado una serie de materiales muy básicos para que os lo comunique. De cualquier forma, cualquiera que estéis interesados, os pongo en contacto con el grupo que lo está trabajando. En función de eso, una idea principal es que es imposible desarrollar un plan desde un ayuntamiento sin la cooperación y coordinación con otras administraciones. Por ello, se está trabajando con que exista esta coordinación, sobre todo con la Comunidad de Madrid y con la Oficina de Atención al Refugiado del Ministerio. 5 minutos, Javier. Sí, y las organizaciones sociales como CEAR, como la Asociación de Comisión Católica Española de Migraciones, Cruz Roja, Mercedarios, etc. Hay varias fases, voy a ir muy rápido. La fase en la que estamos ahora es la fase de organización y planificación, en el que estamos ordenando los recursos, definiendo protocolos de acogimiento, pensando en poner en marcha formación tanto de profesionales como de voluntarios sobre el tema concreto y la problemática de la acogida y organizando los equipos de traductores. La fase 1 sería la del proceso de acogida. Se están pensando y habilitando la recepción inicial en centros, desde el albergue juvenil, el de Mejía Lequerica, hasta tener viviendas de primera acogida. Hay un acuerdo inicial para utilizar 40 viviendas de la empresa municipal de la vivienda de manera temporal y hay una negociación con el Sareb para ampliarla. En esta fase la fundamental es la valoración y el diagnóstico de la situación familiar, social, psicológica, sanitaria, jurídica y educativa, de tal forma que se defina un proyecto familiar individual y una vez, en función de esta valoración específica, asignar los recursos. La fase 2 sería el proceso de intervención. Se está también pensando y diseñando y estudiando las viviendas permanentes que se pueden poner a disposición. Se está también gestionando todo el apoyo al proceso de integración desde los recursos normalizados del ayuntamiento, tanto servicios sociales como agencia de empleo, servicios educativos, todo lo que supondría el programa de enseñanza del español para extranjeros y del propio proceso de escolarización. La fase 3, en el proceso de autonomía, sería habilitar la organización de redes de apoyo y acompañamiento vecinal a los refugiados en los barrios y ya organizar las aportaciones materiales que se están recibiendo, sobre todo cuando hubo el momento de máxima sensibilización ciudadana. Finalmente, la última es la fase de seguimiento y evaluación. Si queréis más información, lo tenéis
desde nuestra página web hasta el teléfono personal de Javier Segura, que está a vuestra disposición. Y, bueno, gracias por su atención. Gracias, Javier, por atenerte tan bien al tiempo. Nos hemos recuperado un poco del retraso. Pasamos a la siguiente presentación, planes y actuaciones en Barcelona. Presenta Esteve Camprubí, médico especialista en salud pública y medicina preventiva, máster en salud pública y diplomado en economía de la salud. Ha trabajado para Cruz Roja Barcelona y los servicios preventivos de Cruz Roja Cataluña, también en el Hospital de la Vall d'Hebron, y desde hace 11 años trabaja en la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Ha colaborado con el área de cooperación internacional del Ayuntamiento y es miembro del grupo de trabajo del Plan Estratégico para una Barcelona Ciudad Refugio. Cuando quieras, Esteve. Sí, buenos días a todos los presentes y los que estáis en la red. Y muchas gracias a la organización por invitarnos a estar aquí a la ciudad de Barcelona también. Yo no vengo en representación del Ayuntamiento, vengo como miembro de la Agencia de Salud Pública, en este caso, y voy a dar unas pinceladas de lo que hemos hecho un poco cronológicamente desde el verano del año pasado, cuando ya se tomó conciencia del gran problema que teníamos. Prácticamente es difícil inventar cosas, porque voy a repetir un poco lo que ha hecho Madrid en la fase final de las diapositivas, porque se parecen. Bueno, las rutas migratorias no las voy a comentar. Sí que una pincelada es que, en cierta manera, tanto Barcelona como Madrid estamos en una posición de una cierta seguridad, porque es difícil que nos llegue una avalancha de emigrantes de una forma descontrolada, como en algunos países de Europa. Bueno, esto es la cuadrícula de l'Eixample de Barcelona, donde la idea es poder ubicar a los refugiados que vengan dentro de este programa. Una pincelada demográfica. Barcelona, en este momento, somos 1.600.000 personas, habitantes, una superficie de 102 kilómetros cuadrados, con un área metropolitana, las dos coronas de Barcelona, de unos 5 millones de habitantes, y Cataluña de unos 7,5 millones de habitantes, con la superficie de 32.000 kilómetros. Hay bastantes incógnitas sobre todo el proceso. Por ejemplo, ¿es o será Barcelona el punto de entrada de los emigrantes a Cataluña? En algún momento se dudó. Todavía no está claro. O sea, hay muchas preguntas. ¿Los emigrantes llegarán a Madrid o llegarán a Barcelona y de allí se distribuirán por toda España? No lo sabemos. ¿Los que lleguen a Cataluña llegarán todos por Barcelona? Yo creo que sí, porque es muy lógico, tanto por avión como por mar sería muy lógico, y por autobuses o tren probablemente también. Y esto condiciona la respuesta de la ciudad al fenómeno. Entonces, cronológicamente, en agosto del año pasado se propuso una medida de gobierno en el Ayuntamiento de Barcelona y se tituló el Plan de Actuación para una Barcelona Ciudad Refugio. Hay una serie de puntos que los voy a leer porque creo que son básicos y es importante tenerlos claros. El cumplimiento estricto del derecho internacional en materia de refugiados. Asegurar que los derechos básicos de las personas están plenamente reconocidos y les son aplicados. Asegurar eficaz atención a las personas refugiadas y que no se realiza en detrimento de los servicios existentes en la ciudad. Hecho importante que tiene repercusión en la opinión pública. Asegurar la coordinación entre administraciones públicas y el tejido asociativo. Garantizar la implicación ciudadana y la implicación del voluntariado y máxima transparencia en toda la política en este aspecto. El plan de actuación tenía un objetivo claro, que era y es preparar la ciudad para acoger, asistir, proveer de los servicios necesarios y garantizar los derechos de las personas refugiadas. Entonces, se empiezan a mover unos elementos de coordinación durante los meses de septiembre y octubre del 2015. Aquí sí que hay un dato importante, que enseguida aparece la palabra emergencia y un cierto
pánico escénico porque se dijo que llegaban muchísimos refugiados a España y que llegaban a Cataluña y entonces pues todo era una situación de emergencia, cosa que después no ha sido así. Se creó la Mesa de Resiliencia Urbana vinculado a los servicios de personas en el Ayuntamiento de Barcelona, se crea un grupo de trabajo y aquí es donde nosotros como Agencia de Salud Pública de Barcelona entramos en los aspectos de salud de la población que llegue, se nombró un coordinador del plan Ciudad Refugio, que creo que es importante que exista una persona clave, y se efectuó desde el Ayuntamiento de Barcelona una serie de visitas a Múnich, Leipzig, Atenas y creo que también a Berlín, no lo he puesto porque no lo sabía seguro en el momento que hacía la transparencia, por parte de miembros del Ayuntamiento de Barcelona y visitaron los campos de refugiados o los puntos de llegada de estas personas. Han ido pasando cosas y todo es muy variable, porque en un principio nos pensábamos que llegarían personas directamente desde Turquía o en un estado de salud muy deplorable por el trayecto que han hecho. Esto ha hecho cambiar un poco en el periodo octubre-febrero nuestra manera de verlo, porque probablemente vendrán de algún campo de refugiados de Italia o de Grecia, donde habrán estado un cierto tiempo y donde también habrán habido atenciones sanitarias, ya las habrán recibido. Y esto hace cambiar un poco el escenario. Bueno, el grupo de trabajo del Ayuntamiento de Barcelona, yo creo que es importante, es multidisciplinario y esto es muy interesante. Se implicó el área de derechos sociales, inmigración, de entrada, el área de servicios sociales y emergencias sociales, el área de promoción de la vivienda en la búsqueda de vivienda para estas personas en la ciudad de Barcelona, protección civil y prevención, guardia urbana con unos aspectos de coordinación. Aquí hay que tener en cuenta todos los aspectos posibles, desde conflictos a la recepción de las propias personas que vengan, movilidad e infraestructuras, la Agencia de Salud Pública y el Consorcio Sanitario de Barcelona como una supraestructura que permite coordinar nuestra agencia, las áreas de atención primaria y los centros hospitalarios de la ciudad, la Oficina de Asuntos Religiosos del Ayuntamiento, los servicios de emergencias médicas, el SEM, que estuvo ya desde un principio involucrado, y el Instituto Municipal de Educación, que se incorporó después, con todos los aspectos de educación que tendrán que recibir, sobre todo los más jóvenes, cuando lleguen a nuestra ciudad. Elaboramos un plan estratégico, y aquí sí que los niveles son prácticamente los mismos que acaba de presentar Madrid, una fase 0 con un grupo de planificación, grupo de trabajo, la fase 1 de recepción, que sería... hablamos de las primeras horas, o sea, si en un futuro próximo, que no lo sabemos porque tampoco se han pronunciado esta mañana cuándo puede ser, pero pongamos por el caso que sea el mes de junio o mayo, pues entonces las primeras horas o un día sería la fase 1 de recepción. Una fase de acogida en un centro que ya tenemos pensado, pero tampoco es seguro, donde se podrían estar unos 7-10 días, una fase de seguimiento social de entre 6 y 12 meses, y una fase 4 de cierre de ubicación estable de las personas que hayan llegado a la ciudad. La fase de recepción sería, teniendo en cuenta que Barcelona es el punto de encuentro de los destinados a Cataluña. Y aquí teníamos una duda. Si se nos puede avisar con tiempo, se puede planificar mucho mejor. Si esto fuera la semana próxima, había una solución relativamente fácil, que era activar el Plan Básico de Emergencia Municipal de la ciudad, con un comité operativo entre el Ayuntamiento, el Gobierno de la Generalidad y las entidades ciudadanas y ONGs. Y entonces colocábamos 2 niveles de alerta. Esto no ha supuesto que no nos avisaran y que se presentaran aquí la semana que viene. Si el contingente de personas refugiadas es hasta 75, marcábamos un nivel de alerta. Y sería un nivel de emergencia si sería un contingente superior a 75 o con un flujo sostenido, por ejemplo, 50 cada día durante una semana. Esta imagen es el Centre Forum, que está en Barcelona, en la zona de la Villa Olímpica, y sería el punto, nos imaginamos que llegaran por mar o por aire un contingente pues, de 75 o 100. Pues los recibiríamos aquí. Aquí se efectuarían una primera
inspección médica. A ver, el tema es complejo porque en las reuniones también han participado la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra, que son la policía autonómica. Una de las cosas que nos comentaba la Policía Autonómica es que la primera recepción la tienen que efectuar ellos, porque tienen que identificar a las personas, hay todo un proceso administrativo y policial, y que incluso quizá no serían ni ellos, que probablemente sería la Policía Nacional o la Guardia Civil. O sea, esto es un tema que tendrá que irse aclarando porque es realmente complejo. Entonces nosotros lo que propusimos desde la Agencia de Salud Pública es que en segunda línea estuviéramos nosotros. Entonces, una vez hecha la primera fase de cribaje, pero sería interesante ver esta fase de acogida, porque no los podemos tener en el Centro Fórum acumulados, ni los podemos repartir por la ciudad en el momento de llegada. Entonces se buscó 3 espacios, que uno de ellos sí que está en Barcelona, que es la Casa Bloc de Sant Andreu, y 2 están fuera de Barcelona, pero sí que en la provincia de Barcelona. El edificio de las Hermanitas de los Pobres, que está en Manresa, que pertenece a la Orden de San Juan de Dios, y un edificio que era la Conrería de Tiana, que está en el Maresme, que era un antiguo seminario. Entonces, creemos que sería interesante que estas personas estuvieran durante poco tiempo en estos espacios y después se reubicaran. 5 minutos, Esteve. 5, bueno, es prácticamente imposible. La Casa Bloc es un edificio de SER construido en el año 34, 35, tenía que ser unos edificios para obreros, pero después fue una residencia militar en la posguerra y hasta hace poco tiempo que fue abandonado. Realmente es un edificio emblemático arquitectónicamente y ahora es del Ayuntamiento de Barcelona. Aquí podrían estar durante un cierto tiempo las Hermanitas de los Pobres de Manresa, con una capacidad de unas 100 personas, y la Conrería de Tiana, que es un edificio situado en medio de la montaña, en un ambiente muy agradable, pero que tendría una capacidad de unas 300 personas. La idea no es crear guetos ni que se estén aquí mucho tiempo, máximo unos 15 días, y después ya reubicarlos. Aquí hay un tema que hay que aclarar, después tendrían que recolocar por toda Cataluña, entonces el tema es más complejo, incluso es un tema de coordinación entre el Ayuntamiento de Barcelona y el Gobierno de la Generalitat. Entonces, ahora sí que iré rápido para centrarme en el tiempo. Una de las cosas que nosotros desde un punto de vista de salud teníamos que aclarar a los profesionales del SEM, a nosotros mismos y a los de atención primaria que quizá colaboraran, era qué hay que hacer cuando se te presenta un contingente de migrantes que aterrizan o llegan por barco en Barcelona. La respuesta... Pedimos consejo a Josep María Jansà, un compañero y amigo que tenemos en el CDC de Europa, que se dedica precisamente al área de emergencias y prevención, y nos dijo lo que después los documentos que ha publicado el CDC lo dicen. Hay que hacer poca cosa. En principio, no tiene que ser una población enferma, o sea, no estamos hablando de esto. Sí que entonces marcamos unas líneas de actuación, una entrevista inicial, de detectar cualquier persona que tuviera fiebre, síntomas respiratorios importantes, gastrointestinales, neurológicos o enfermedades infecciosas. Lo que dijimos es que cualquier enfermedad de declaración obligatoria requería una atención por parte nuestra de entrada. No podíamos dejar pasar algunas enfermedades infecciosas a un segundo espacio donde estuviera una aglomeración de un grupo de 70, 100, 150 personas. La línea de actuación de 2, que le llamábamos así, contemplaría inmunizaciones. Aquí hay un tema que también yo creo que poco a poco, pero con una cierta velocidad, lo iremos conociendo más. Si nos llegan de campos de refugiados de Italia o de Grecia y allí han estado un cierto tiempo, es más que probable que Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja, que los han atendido, ya tengan fichas sanitarias. Entonces, esto lo que tendremos que crear es un sistema de transmisión de la información y nosotros poder conocer qué es lo que se ha podido hacer antes. Dábamos una especial prioridad a toda la salud materno-infantil. Cualquier mujer embarazada era prioritaria y cualquier niño menor de 3 años por descontado, lo mismo en la franja de 3 a 18. La salud mental era otro aspecto muy importante. Las personas que nos lleguen habrán padecido violencia física, psicológica, estrés por desplazamiento, depresión, una multitud de problemas de salud mental que no dejan de ser muy importantes
y no me alargo mucho más porque si no, es que no daré con el tiempo. Este documento es uno del ECDC que nos ha sido muy útil. Después, creo que el último ponente que tenemos, que es la conferencia de clausura, es del CDC y nos puede él aclarar muchísimas cosas más y dar mucho más soporte. No me alargo. Tenía preparado esto que en principio se nos dijo en el mes de octubre, noviembre, que los que llegarían a Barcelona serían de Eritrea, serían de Siria y serían de Afganistán. Ahora no sabemos si esto seguirá siendo así o cambiará. Ya lo veremos. Si es así, lo que del mismo documento del CDC extraíamos, que creo que es muy correcto, una serie de patologías muy vinculadas a las personas que nos pudieran llegar, y esto podía ser un buen soporte para la atención primaria cuando ya los tengamos ubicados. Por ejemplo, también en Barcelona hemos establecido una comisión con la Sociedad de Medicina de Familia, con un protocolo que empezaremos a elaborar para que todos los médicos de Barcelona y Cataluña puedan tener una guía al recibir personas emigradas dentro del contexto de esta emigración. Básicamente pensábamos que de Siria. Un minuto, ¿eh? Bueno, me queda muy poco. En Barcelona han pasado algunas cosas. Por ejemplo, sí que han llegado algunos refugiados. Cruz Roja nos habla de 400 ciudadanos sirios en Cataluña que han llegado por medios propios, la mayoría por avión, y después el SAIER, que es el Servicio de Atención a Inmigrantes y Refugiados de Barcelona, ha notado un incremento importante. Hemos hecho una clasificación que incluso salió en prensa, calificando de los invisibles, que son estos, que están llegando, que la mayoría han sido de Siria, y han llegado al margen de cupos y pactos comunitarios. Están, pero son invisibles. Y los ausentes, que son estos 15.000 que tenían que haber venido a España y no han venido, y estos más o menos 2.000 que tendrían que haber llegado a Cataluña, de los cuales unos 800 a Barcelona. Entonces, solo quiero, ya cierro, espera, deciros una cosa que me ha llegado al mail, por mail al móvil, y es que hoy mismo se ha publicado ya en línea en la página web del Ayuntamiento de Barcelona, pues si no lo proyectaría, pero es que me ha llegado y ya estaba, la www.barcelona.cat/Ciutat Refugi. Y entonces creo que vale la pena que entréis y lo veáis. Yo me lo he mirado en el móvil, aquí, sentado aquí mismo, en el contexto de crisis de personas refugiadas, detalles del Plan de Barcelona Ciudad Refugio, la organización del espacio ciudadano y la respuesta a preguntas y dudas fundamentales sobre estos temas. Esto está hoy ya colgado y consultable en esta página web y además está en 7 idiomas, para que lo consulte incluso los propios refugiados. Me podría alargar un poco más, pero muchas gracias por su atención y ahora comentaremos. Sí. Bueno, tenemos 10 minutos para estas 3 interesantes presentaciones. Yo creo que han intentado ya bajar a cosas más concretas, planes. Ahora, preguntas que tengáis, comentarios, si os podéis identificar, también antes de la pregunta mejor. Bueno, hola, soy Fernando. Sí, yo le quería preguntar a Daniel Castillejo, ¿cuál es el destino? Hola Daniel. ¿Cuál es el destino final de todos estos? ¿Cuánto tiempo están todos estos refugiados que vienen de Siria y demás en el centro de allí de Melilla y cuál es su destino después? Bueno, yo te respondo hasta donde sé. Aproximadamente de los sirios, al ser ellos solicitan ser refugiados, están aproximadamente entre 1 mes, 2 meses de forma general. Son contingentes, si os dan cuenta las cifras son tan grandes, es imposible mantener a todos allí.
y van a Península. El deseo de todos, por lo menos el tiempo nosotros cuando estuvimos vacunando a los niños la bolsa, que hablábamos con todos, con todas las familias y todo, pues el destino normalmente es Europa. No, prácticamente ninguno se va a quedar en España. El conflicto que hubo en el año 2013 era el tema del Tratado de Dublín, en el cual hay tan pocas solicitudes de asilo porque si las solicitaban en España, se quedaban en España. Entonces ahí hubo de repente un cambio en el cual las solicitudes aumentaron. En los subsaharianos y a lo largo de la historia de todos estos años del CETI de Melilla, pues ha habido personas que se han quedado meses y algunos años. O sea, dependían también de los convenios que había entre España y esos países firmados. Pero bueno, tampoco eran contingentes excesivamente grandes. No sé si he respondido por completo y si no, pues matizo algo más. Gracias. Hola, Fernando Simón, del Centro de Coordinación de Alertas del Ministerio de Sanidad. Bueno, gracias por las presentaciones, han sido muy interesantes. Tengo una reflexión que no sé si merecerá una respuesta y luego una pregunta concreta. En España durante varios años, a finales de los 90 y principios de los 90 y del año del siglo XXI, de los 2000, estaban llegando a España alrededor de 300.000 inmigrantes anuales. 300.000. Ahora estamos hablando de 16.000, que podrían ser 20.000, podrían ser 30.000 o 50.000. La diferencia sigue siendo sustancial y se estaban absorbiendo por parte de nuestros sistemas sanitarios y por parte de nuestra población. Hemos visto el ejemplo de Melilla y la capacidad sobrepasada que tienen y la proporción de inmigrantes que hay en Melilla. Estamos viendo la buena fe que tienen en Barcelona y en Madrid para la acogida de refugiados, pero claro, la buena fe viene asociada a un número proporcional de inmigrantes infinitamente menor al de Melilla. Yo creo que es justo reconocer esas diferencias y entender que la situación es la que es ahora y que no tiene nada que ver con otras situaciones que realmente eran preocupantes en el pasado. Y luego una pregunta que sí que creo que es importante. Madrid y Barcelona están haciendo muchas acciones, para mí son encomiables y muy buenas, pero lo cierto es que están haciendo acciones en más niveles de la administración. Lo estáis trabajando de forma multisectorial, que es una de las cosas que comentaba yo en mi presentación. Estáis hablando de lo que se hace en Madrid a nivel multisectorial, de lo que se hace en Barcelona a nivel multisectorial, pero también se hacen actividades en la Comunidad Autónoma de Madrid, en la Comunidad Autónoma de Cataluña, se hacen actividades a nivel central. De hecho, hay, si no me equivoco, una comisión interministerial que ha generado un documento que se ha trabajado con las comunidades a través de las consejerías responsables de servicios sociales, y en ese documento se establecen muchos de los criterios de llegada, criterios o propuestas o recomendaciones de acciones sanitarias de acogida y de los riesgos que se plantean. Veo claramente que la coordinación multisectorial a nivel municipal es buena, pero me da la sensación que la coordinación a nivel con otros niveles de la administración, que para mí también es parte de la multisectorialidad, es pequeña o inexistente. No sé si queréis decir algo al respecto. Bueno, no, yo creo que por la brevedad del tiempo es difícil de explicarlo, pero sí que existe una conexión entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalidad de Barcelona. Respecto a la autonomía de la ciudad por la acogida y ubicación de los refugiados, es una realidad, pero para el resto de Cataluña es la Generalidad de Cataluña quien coordinará esta ubicación en toda la amplitud. Lo que pasa es que la desconozco en este momento. Y respecto a lo que has dicho al principio, evidentemente, si hablamos de 15.000 en toda España y 800 en Cataluña y 2.000 en Cataluña, no sé, digo unas cifras que son las que me han dicho, y 800 en Barcelona, realmente es poca gente. Quizá lo que sí que cambia es el criterio de refugiado político, por decirlo, o sea, fruto de un conflicto bélico. Yo creo que esto es el diferencial respecto a lo que has dicho, evidentemente con todos los problemas que todos tienen, pero el origen, al menos en octubre, en agosto, septiembre, octubre, era la guerra de Siria con sus múltiples factores y actores
y que el conflicto no se acaba y que de Siria estaban en Turquía y de Turquía se desplazan a Europa. Y yo creo que esta es la gran diferencia. Como he comentado antes, yo no estoy en el proceso del plan, ¿no? Pero por lo que me han podido transmitir hay un nivel de coordinación. Creo que existe una mesa general de coordinación en el que está la comunidad, los ayuntamientos y las organizaciones. No te puedo decir el nivel de profundización y desarrollo que hay. Efectivamente, como en otras comunidades, en la nuestra uno de los talones de Aquiles, si lo quieres llamar así, que tenemos es la coordinación entre las dos instituciones. Ni siquiera tenemos la suerte de, como en Barcelona, tener un consorcio como la Agencia de Salud Pública, y siempre es un elemento que dificulta cualquier tipo de acción y una de ellas es eso. Lo único que sé es que hay voluntad de superarlo hasta donde podamos, no lo sé, no te puedo responder más. Para una pregunta más, sí, corta, y una respuesta también corta. Bueno, gracias por vuestras presentaciones, han sido muy interesantes. Bueno, una de mis preguntas iba en la línea de la coordinación local, autonómico, estatal, que creo que ha quedado respondida. Y la otra, quería preguntaros, es obvio que este es un tema que requiere un abordaje multidisciplinar, no solamente en la intervención, también en la investigación. Tenéis incorporados en los distintos niveles no solamente personas de distintas disciplinas, sino también a agentes de la propia comunidad, de los propios migrantes, probablemente no los que están llegando en este momento, que están en situación de emergencia, pero sí los que llevan instalados en el país pueden dar algunas claves y pueden facilitar mucho el entendimiento y el acceso de estas poblaciones a los servicios de salud. Y una segunda pregunta es, me ha surgido a partir de la presentación de Daniel, en el incremento de población femenina, de mujeres que han llegado a los centros de Melilla, ¿habéis incorporado algún elemento en vuestro plan de atención que tengan que ver con, digamos, las cuestiones de género? Ahí sabemos que están llegando muchas mujeres y niñas con situaciones de violaciones, la utilización de niñas en matrimonios forzados para facilitar que los jóvenes accedan de una manera más fácil al estatus de refugiado o de solicitante de asilo. ¿Estáis teniendo en cuenta este tema, este aspecto de género y también el tema de los transexuales o homosexuales en el abordaje? ¿Se está tomando en cuenta? Pero sobre todo de mujeres y niñas. Gracias. Muy bien. En el tema de mujeres, sobre todo sirias, o sea, si recuerdan un poco la diapositiva en el que se marcaba un poco el sexo y los tramos de edad y cuestiones de género, sí que se están teniendo, sobre todo porque los CETIs cuentan desde siempre con mediadores, trabajadores sociales, etcétera, etcétera. La problemática de la cantidad de gente que hay es importante. Y luego la problemática cultural, ¿eh? Yo recuerdo cuando estábamos vacunando un hecho que a lo mejor dice, bueno, pues niñas muy jóvenes con 14 años que prácticamente ya venían con 14 años, pero ya iban a casarse. Entonces, todo ese tipo de problemáticas culturales, sobre todo, porque tengan en cuenta que a pesar de que nosotros nos movemos en el Magreb, muy pocas personas hablan árabe. O sea, y la cultura es completamente distinta a la cultura de Siria o de Suria. Es completamente distinta. Y también había conflictos entre trabajadores de origen magrebí o amazigh y personas sirias, o sea, incluso culturales, a pesar de tener la misma religión. O sea, que sí que se aborda. La dificultad, el poco tiempo de estancia dentro del CETI, o sea, los CETIs son centros de estancia temporales. Yo quisiera también resaltar un poquito, si me permite, me van a dar un palo otra vez, lo que comentaba Fernando, el número de inmigrantes. Pensemos un poco que en el año 85, cuando se hace la Ley Orgánica de Extranjería, se hace en virtud de la necesidad que tenía España de entrar en la Unión Europea. Y había más españoles fuera que inmigrantes en España, que es cuando surge todo esto.
que hay extranjeros, como les hay también en nuestra ciudad, pero esos niveles de aproximación a la atención al inmigrante, cuando pensaba en presentarles, les he obviado, he dejado fuera a esos residentes en la ciudad, que son también extranjeros, y yo creo que les interesaba más a la hora de presentarles los datos de todos estos que son inmigrantes, que atraviesan nuestra frontera y que sí que pueden tener una gran importancia en el resto del territorio, ¿no? Porque los que nosotros tenemos se van a quedar y muchos de ellos, además de estos inmigrantes que se integran en la sociedad de Melilla, tienen incluso lazos familiares, porque son de Marruecos, y al final acaban incluso con la nacionalidad española. Esos diferentes niveles de afrontación de la inmigración a través de los sistemas, del Sistema Nacional de Salud y de los sistemas de atención primaria sí que necesita una cierta especialización. Y el abordaje de las barreras que hay que tener a la hora de atenderles es fundamental. Ya no solo los traductores, sino es fundamental la atención y la mediación cultural. Gracias. Bueno, muchas gracias a los tres ponentes por sus exposiciones muy interesantes y a todo el público aquí presente y por televisión o por ordenador. Y terminamos ya esta mesa y damos paso a la conferencia de clausura. Made some small changes. Él quiere hacer la presentación sentado, no hay ningún problema, ¿verdad? Le das ahora... Ah, bueno, no sé si la verá. Okay. Do you have a clicker or do I have to stand here? I can, yes. Madrid is... This one is... I'm so... No. Yes, this one, right? Okay, this one, no? Yes.